16. Hechos 16. Hechos capítulo número 16, versículos 25 y 26. Vamos a considerar esos dos versos, ya que el relato es larguísimo y queremos ser concisos, precisos en esta preciosa noche. Repito, libro de los Hechos. Algunos dicen que el título quizás no fue inspirado, ¿verdad? Porque dice Hechos de los Apóstoles, debería asumirse como Hechos del Espíritu Santo, porque el personaje principal es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Capítulo número 16, versos 25 y 26. Cuando lo tengan conmigo dicen un amén, un gloria al Señor. Dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Sí, amén. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Esta es palabra del Señor, es fiel y es digna de ser recibida por todos sus santos escogidos. Oramos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, una vez más, Señor, nos remitimos a ti, nos presentamos al magnífico trono de la gracia para hallar en ti el oportuno socorro. Sé propicio, Señor, a mi vida. Señor, yo reconozco de que soy simplemente un canal en el que tú, Señor, portarás esa palabra de vida. Estamos bajo limitaciones, pero sé que tu Espíritu Santo fluirá, Señor, de una manera abundante, y tú, Señor, traerás esa palabra de vida y la harás cumplir conforme al propósito, Señor, que sale de tu boca. La palabra que sale de tu boca no retornará vacía, sino que hará y cumplirá el propósito por la cual ha sido enviada. Así será la palabra que sale de tu boca. Como la lluvia riega la tierra y hace germinar y fructificar la preciosa semilla al 100, al 90, al 60, al 30 por uno, así será la palabra que sale de tu boca. Gracias, Señor, por este tiempo tan ameno, tan maravilloso, en compañía de los santos. Ahora, Señor, es tu turno. Señor, ministranos, háblanos conforme a la necesidad de tu pueblo. Y sometemos toda influencia y todo poder antagónico a la autoridad de Jesucristo, tu Hijo, Señor. Y ahora mismo disipa toda sombra de duda y de incredulidad, y todo espíritu, todo ente espiritual que se quiera manifestar en este cenit, en estas regiones celestes, quedan también declaradas inoperantes, y las reducimos, Señor, y al sometimiento de tu autoridad, declarando que esas mentes están libres, sí, Señor, de todo azote de enfermedad y de toda cautividad, oh Señor, de todo problema mental, emocional, espiritual, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis amados, en esta preciosa noche. Le he de poner por tema a esta reflexión: alabando a Dios en la prueba. Alabando a Dios en la prueba. Todo este tiempo, amén, de conversión al cristianismo, todo este tiempo que nosotros hemos transitado en este camino de fe, se nos ha enseñado, se nos ha dicho de que el cristianismo está basado, digamos, en un formato en el que ya todos nos hemos acostumbrado a ser parte de él, ya digamos de un servicio como el que celebramos hoy día. Y no estoy diciendo que no sea bueno hacerlo, pero nos hemos acostumbrado a ver el cristianismo de esa manera, a través de los años, ¿verdad? De cómo se establece un sketch, una manera para llevar a cabo un programa. Y muchas veces la mayor parte de las personas
que en esos organismos denominacionales, hablando de una manera genérica, van a los diferentes sitios donde se reúnen, no tienen una vida de compromiso y de responsabilidad delante del Señor. Desconocen verdaderamente el significado de lo que significa lo que Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hemos nosotros dejado a un lado el hecho de lo que realmente significa vivir esta fe cristiana, y nos han vendido una idea barata de que al tú convertirte al cristianismo, todos tus problemas se te van a acabar y va a haber de ahí en adelante una vida de prosperidad, de abundancia, que ya no vas a tener más problemas, que vas a vivir una vida absolutamente digamos llena de bendiciones y rodeada, arropada de felicidad y nada de problemas. Eso muchas veces ha hecho daño de una manera tal de que muchas personas se acostumbraron a pensar de que así era realmente el significado de lo que es servicio a Dios, de lo que es vivir para, amén, en la fe cristiana. Y cuán equivocados han estado quienes les han hecho este tipo de mentoría, porque el cristianismo es emblema de sufrimiento, de dolor, de abnegación. Cuando nosotros estamos en esta fe, tenemos que saber de lo que significa el costo del discipulado. Amén, que muchas veces nos va a doler, amén, renunciar a muchas cosas que antes amábamos, que antes estábamos apegados a ellas. Vamos a tener que renunciar a muchas cosas que antes las teníamos como una prioridad, y vamos a tener que aceptar que, amén, estar en el camino del Señor implicará que muchas veces vamos a ser sometidos a diversos tipos de pruebas. Por eso hoy he de llamar a este mensaje alabando a Dios en la prueba, porque en la prueba es donde se calibra, donde se mide verdaderamente el valor de una persona que ha renunciado al mundo y ha decidido seguir a Jesús. El verdadero hombre de Dios, la mujer del Señor, la sierva de Dios, tienen que entender, amén, que estar en la prueba, amén, que Dios nos pone en el camino, es vivir en su voluntad. No estamos ajenos, no estamos, digamos, saliéndonos fuera de ese contexto o de esa jurisdicción de la voluntad del Señor. Muchos de estos hombres de la fe, que fueron grandes héroes, vivieron estos episodios una y otra vez. Vivieron, hermanos, inmersos en el dolor, en el sufrimiento. Por eso cuando nos acercamos a este contenido, a este relato de las Escrituras, no nos sería ajenos mencionar de que un hombre de la categoría del apóstol San Pablo estaba padeciendo de muchas maneras, y él miraba como un cumplimiento lo que un día el Señor le habló cuando iba camino hacia Damasco, cuando había tirado por tierra, cuando fue arrojado allí, mientras vio aquella luz inaccesible que le habló, cuando él, creyendo que estaba agradando a Dios a través de esa forma tan, amén, despiadada de atacar, de perseguir a los cristianos, fue allí donde se le reveló el Señor y le abre y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa de estar coces contra el aguijón. Y Saulo se deslumbró, se perturbó, porque no veía a nadie en ese momento, una presencia literalmente allí. Quizás el efluvio de la imagen gloriosa del Señor, pero de allí, de esa luz, salió una voz que le habló y le dijo esas palabras. Y Saulo le pregunta: Señor, ¿quién eres? Y esa voz le responde y le dice: soy yo, Jesús, el que tú persigues. Bendito sea el Señor. Y ahí el Señor le da una instrucción y le dice: hoy, de aquí en adelante, sabrás lo necesario que es padecer por causa de mi nombre.
Y en otros apartes, él dice, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Se da cuenta? Pablo ya él no se mosqueaba, no se perturbaba fácilmente, hermanos amados, cuando vivía esas diversas pruebas. El apóstol San Pedro decía en alguna ocasión: oh hermanos míos, ¿por qué os extrañáis cuando os halláis en las diversas pruebas? Sabiendo que la prueba de vuestra fe en vosotros producirá paciencia. Pablo el apóstol sabía que estaba en el lugar donde debía de estar. Amén. Y ahí estaba él a punto de vivir una de las más dramáticas experiencias en su vida. Quizás ni siquiera él lo podía digamos contemplar, ni se lo imaginaba. Solamente, hermanos, dice la escritura que él iba camino hacia esas ciudades de Antioquía y de Siria, y allí en esos lugares, cuando estaba, después de haber zarpado desde Troas, dice el capítulo 15, con Bernabé, iban en esos acostumbrados viajes misioneros. Él era una persona que vivía todos los días ese tipo de experiencia. Hago aquí un paréntesis para hacerles recordar a ustedes como iglesia, y que Dios me habla también a mi vida, hermanos, que el cristianismo no todo el tiempo es estar dentro de, hermanos, de un auditorio, en un lugar donde nos alegramos, donde todos nos reunimos para alabar al Señor. Sabe que el significado más grande de la fe cristiana está implicado al hecho de que nosotros tenemos en nuestro ADN el reconocer que Dios nos ha llamado para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo. Es menester que nosotros salgamos y hablemos a la gente, al mundo, de que Jesús es real, que Él vive, amén, aleluya, y que viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Bendito sea el nombre del Señor. Y si nosotros no tenemos esa costumbre de hablar a la gente del Señor, hablar a las personas de Cristo, pues ¿qué testimonio vamos a tener para, hermano, a hablar aquí en las iglesias, en los cultos, cuando se pregunta quién tiene un testimonio que hablar? Es bonito cuando uno escucha cosas que pasan en lo particular, ¿verdad? Con hermanos que cuentan testimonios, ¿verdad? Que testifican de cosas que son muchas veces parte de la vida doméstica. Pero qué hermoso, qué lindo es que trascienda un testimonio cuando se nos está alguien dirigiendo a un público y exponiendo una situación que amerita realmente, amén, todo tipo de reconocimiento, de mérito, de decir, yo quiero compartir este testimonio de esto y de lo otro. Un día estaba yo aquí, allá hablándole a unas personas de Jesús, y de repente surgió que alguien se acercó a mí y entonces quiso intentar golpearme, atacarme con un arma cortapunzante. Pero yo allí en ese momento me armé de valor y comencé a orar y comencé a reprender a aquellos espíritus que estaban turbando aquella alma. Qué cosas maravillosas cuando comentamos, cuando compartimos cosas que pasan, mientras nos atrevemos a salir afuera a hablar el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Estaba hace algunos años en un lugar de mi tierra, me hace venir a mi mente eso. Estaba hablándole a unas personas que estaban sentadas en un parque, en un lugar remoto por allá en la costa norte de mi país. Me habían enviado junto con otro joven a predicar, aún siendo una persona de no tener mucho conocimiento y profundidad de la Biblia, pero tenía un hambre, una sed, una pasión por hablar de este nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. Amén. Me acostumbré a decir siempre presente, a decir a la gente, a los líderes, a mis mentores, decirles: cuenten conmigo, yo puedo ir. Yo, amén, aunque no me sentía capaz, pero nunca podía decirle al Señor no. Y cuando iba a esos lugares, quizás me trastabillaba, me trababa mucho en las palabras para hablarlas, pero Dios, amén, viró en mi corazón esa transparencia, esa sinceridad. Bendito sea el Señor. Y muchas veces de la manera quizás más torpe, amén, Dios me respaldaba en la manera cuando hablaba en público, en los transportes, en los panteones.
en los cultos relámpagos, porque siempre, amén, mi corazón estuvo allá afuera por las almas perdidas. Y en esa ocasión estaba hablándole a las personas que estaban en ese parque reunidas. Y sabe que cuando tenía un amigo que tenía el megáfono, que me ayudaba a sostenerlo, porque en esos lugares se usan no estos equipos sofisticados, sino esos megáfonos altoparlantes. Él de pronto vio que en medio de la oscuridad, porque ni el lugar estaba muy alumbrado que digamos, se levantaron unos jóvenes, estaban como escondidos, una ganga, una mara de jóvenes que venían resueltos a querer hincharnos, querer golpearnos. Yo noté que el muchacho me entregó el megáfono y yo no sé cómo pude lograr sostener ese aparato y a la vez usar el micrófono, el aparatito con el que se comunicaba uno. Y yo miré que esa arremetida de gente como una avalancha venían como una estampida sobre mí. Había unas hermanas que habían estado allí haciendo parte del devocional y ellas también se armaron de valor y se quedaron, pero el joven se escondió, no sé para dónde huyó. Y yo recuerdo que cuando las personas venían hacia mí, yo dije, Dios mío, aquí voy a acabar yo en este lugar. Después me entero que ese lugar estaba atestado de personas que practicaban hasta brujería, hermanos. Pero cuando venían los jóvenes con unas piedras que iban a lanzarme con palos, de pronto yo comencé a orar al Señor, interrumpí el mensaje y a la vez me dirigí a ellos y les dije, así es como el diablo les hace creer a la juventud de estos tiempos que en eso consiste lo que es ser un valiente. Pero cuán equivocados ustedes han estado a lo largo del tiempo, porque valientes de esos vemos muchos en los panteones. Hoy día están simplemente haciendo parte de un triste recuerdo, pero el valiente verdadero es aquel hombre que se enfila para ser parte del ejército celestial, de decirle no más al mundo, no más al pecado y sí a Cristo Jesús. Si usted es valiente verdaderamente, joven, mire al amigo, al compañero que tiene al lado suyo y hágale saber que usted es de los que están decididos por Jesús y levante la mano y acéptelo como su Señor. Amén, y su Rey, Señor y Salvador. Y empezaron a levantar la mano porque se miraban el uno al otro, y para la gloria y la honra del Señor, aquellos que en ese momento venían simplemente con la intención de golpear, de hacer algo contra mi persona, comenzaron a arrojar las piedras al suelo, a tirar los palos y venir hacia el altar, el altar improvisado que habíamos hecho allí para aceptar a Jesús. Amén, son las cosas misteriosas que Dios hace en estos tiempos. Aleluya. Dios todavía tiene el poder. Dios todavía puede hacer cosas grandes y extraordinarias. Aleluya, clama a mí y yo te responderé y te mostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Hace algunos días estaba, hermano, escuchando el testimonio de un pastor de la República del Salvador llamado Saúl Jiménez. Un pastor que cuenta él que una madrugada del 22 de febrero del 2022 fue visitado por el Señor mismo. Mientras él estaba allá en su devocional, de pronto el teléfono timbró a eso de las 2, 3 de la mañana. Se quedó mirando él con su esposa y la esposa le dijo, eso es terrorífico, una llamada a esta hora simplemente es un indicio de malas noticias. Él de pronto tomó el teléfono, le dijo, vamos a esperar de qué se trata. Y como era parte de una organización, aparte de ser pastor, de misioneros que enviaban a diferentes hermanos a otras naciones del mundo, le habló un hermano que era el que representaba a esa organización cristiana en la República de Sudán, allá en una ciudad llamada Jartum. Y el hermano de allá de esa área del África le dijo, necesitamos que venga rápidamente porque las cosas por acá están ahora mismo en descontrol y los grupos estos islámicos han tomado todas las aldeas y las iglesias donde nosotros teníamos iglesias, han quemado más de 50 iglesias y opera un ente terrible, una fuerza, una potestad terrible de espíritus que están tomando control y están causando intimidación y miedo entre la población. Entonces, como el hermano era una persona que era reconocida en ese don, ese ministerio de la liberación,
y era parte de los representantes de esos grupos, también hermano de intercesión allá en el extranjero, como misionero. Le dijo a la esposa, necesito ir. Ella solamente le dijo, no puedo jamás evitar que vayas a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Nunca podría jamás ser un estorbo en lo que Dios te manda a hacer. Y así fue que se pusieron de acuerdo ellos como esposos, y él emprendió el camino que es bien larguísimo hacia el África, hacia la República de Sudán. Yo no sé usted si ha visto en las noticias, pero es uno de los países en donde más persecuciones hay hacia los cristianos. Lo mismo que Nigeria, descabezan a las personas, hacen muchas veces ese tipo de hogueras así, digamos, improvisadas en las calles, y meten a los cristianos dentro de las hogueras. He visto muchos de esos videos, que es una cosa espantosa y espeluznante, hermanos. Y el hermano emprendió el camino. Él sabía que iba a ver expuesto a que a lo mejor iba a poder regresar, porque se escuchaban tantas noticias de tantas personas que estaban asesinando en aquella área. Él llegó a la ciudad, tuvo que abordar un avión de Etiopía rumbo hacia Sudán, a la ciudad de Jartum. Llegó al lugar y él decía que se respiraba una atmósfera muy pesada, como que si los espíritus inmundos tuvieran controlado todo aquel lugar. Bueno, pero de pronto al hacer el recorrido con el otro ministro que lo esperaba, le hizo un tour donde estaban la mayoría de las iglesias hechas ruinas, calcinadas, porque esos grupos terroristas estaban ensañados contra los cristianos. Pero algo impresionante, que esto es lo que quiero contarles, hermano, algo insólito pasó allí, y fue lo siguiente. Él dice, el hermano pastor Saúl Jiménez, dice que el ministro que lo recibió en el aeropuerto, junto con otros hermanos de la iglesia, estaban ya previamente, anticipados, o estaban ya, ellos recibieron del Señor una revelación. Y era que algo iba a pasar ese domingo siguiente en la iglesia, y no era algo bueno, para ellos. Y se le hizo notorio al pastor Saúl, que venía de visita, y le comentaron lo que iba a pasar. Y el asunto era que estos terroristas islámicos iban a incendiar aquella edificación que quedaba en pie de estos hermanos cristianos. Y entonces el pastor Saúl, como no está acostumbrado a esa cultura, como ocurre por allá, que los hermanos están dispuestos a dar su vida como una ofrenda para el Señor. Él dice que le vino de repente, ¿verdad?, en esa parte humana, el susto, el miedo, y le preguntaba, hermano, y aún así, si ustedes saben que estos grupos terroristas van a venir el domingo, ustedes de todas maneras van a estar en el culto. Y dijeron ellos, sí, vamos a ir, hermano pastor, porque nosotros estamos seguros que Dios nos va a librar, porque Dios nos ha mostrado que Él va a hacer algo poderoso. Gloria a Dios. Y sabe que llegó el domingo. El hermano dice que toda esa noche anterior no cesó de orar, de hablar con el Señor, pero en un sueño el Señor se le manifestó, se le reveló, y se miraba en el sueño que Dios lo estaba usando a ese varón que venía del extranjero, desde aquel pulgarcito de Centroamérica llamada la República del Salvador. Estando allí ya ellos reunidos ese domingo, hubo un servicio de dominical habitual, como acostumbraban. Cantaron todos los hermanitos que llegaron. Eran como 200 personas las que estaban allí reunidas en ese auditorio, entre niños y adultos. Cantaron, se estaba exponiendo el mensaje por parte del hermano Saúl Jiménez. Y el mensaje que Dios le trabajó toda la noche a su corazón fue cuando aquellos amigos de Daniel estaban en el horno de fuego. Fíjese usted, era lo que venía procesando su mente, y de eso estaba hablando, ministrando, mientras que cuando él estaba allí ministrando, comenzó a sentirse un profundo olor, hermano, ese olor de la gasolina, del diésel, no sé, cuando es regado, se siente que penetraba por las ventanas, por las puertas, y se escuchaban botas, ruidos de muchas personas alrededor del edificio. Él sabía que lo que estaba por pasar no era nada agradable. Y cuando entonces comenzaron ellos a tirar fuego sobre el lugar alrededor, quisieron abrir las puertas, y las puertas por la parte de afuera las tenían laqueadas. No había manera de que ellos escaparan de ese lugar. Y si por alguna razón se intentaban salir de aquel lugar, allí estaban ya ellos listos con las ametralladoras, con fusiles de asalto. No tenía manera de poder escapar de aquella horrenda situación. El humo y el fuego comenzó a
llenar todo aquel lugar. Y todos los hermanos estaban allí, todavía seguían cantando. Y estaba el hermano, el que era el anfitrión de ese lugar, incitando a la iglesia: estemos orando, estemos cantando. Y entonces cuando dice el hermano Saúl que él estaba orando allí en ese lugar, esperando que algo sucediera, dice que un niño como de 8 años se le acercó a él y le dijo: pastor, si ve lo que está allá arriba, como entre las nubes, entre el fuego que había, las nubes, amén, de humo que había. Dice que de pronto el niño le dijo: mire, son los ángeles de Dios que están aquí. Y comenzaron a mostrarse ángeles dentro de aquella edificación, mis amados hermanos. Y comenzó el Señor a hacer algo glorioso. Bendito sea Dios. Parecía que el fuego estuviera consumiendo toda aquella edificación, pero no era así. Nada de eso estaba ocurriendo. Parecía, dentro de la lógica de la razón humana, que estuviese eso allí consumiéndose en fuego, y los de allá afuera estaban impresionados porque ellos miraban que había una columna de humo, amén, como de fuego de humo, y estaba rodeando toda la edificación. Y por más que ellos querían entrar, como sucedió allá en el desierto, no podían entrar. Estaban completamente atónitos y perplejos, porque ellos miraban también a esos seres con espadas encendidas arriba del techo. Y toda aquella comunidad, habían venido gente de bien lejos para presenciar lo que ese día iba a ocurrir allí. Hasta los medios de comunicación que estaban vendidos con esos grupos terroristas. Para la gloria de Dios, allí habían personas que algunos de ellos tenían muchos años que no caminaban dentro de la congregación, que habían sido cercenados sus brazos por esos grupos terroristas. Y allí, en medio de ese servicio, el Espíritu del Señor se movió tan gloriosamente que hubo milagros. Aquel que no tenía el brazo completo, el Señor se lo reintegró. Aquella persona que vivía casi toda una vida en una silla de ruedas y que no podía ver porque también estaba ciego de por vida, amén, Dios le rendió otra vez la vista. Había cosas extraordinarias que estaban pasando. Así que toda la gente que estaba allá afuera comenzaron a ver que estos hermanos estaban todavía vivos y sin olor a humo, sin, amén, ninguna de las vidas de estos hermanos que se había, amén, extinguido en el fuego que estaba aparentemente allí. Ellos, todos los que estaban a las afueras, comenzaron a reconocer que allí estaba reinando algo que nunca jamás habían visto: la presencia de un solo Dios soberano, de un poderoso Dios que hace cosas extraordinarias en nuestras vidas. Aleluya, Dios está con su pueblo. No estoy hablando de una historia de 2000 años. Esto sucedió apenas hace unos 3 años allá en Sudán y en Jartum. Aleluya, y Dios sigue haciendo cosas extraordinarias en nuestra vida. Bendito sea Dios. Dios nos está probando en estos tiempos. Amén, alabando a Dios en medio de la prueba. Nos hemos acostumbrado nosotros a alabar al Señor cuando las cosas marchan bien, ¿verdad? Cuando todo lo tenemos a nuestro alcance, cuando hay provisión en el hogar, las despensas están llenas, la refrigeradora está abastecida de los alimentos básicos, cuando los niños están gozando de buena salud, cuando tenemos un trabajo, amén, permanente que nos da una estabilidad económica, cuando hay salud, ¿verdad?, en todos los miembros de la familia. Todo eso es bonito y venimos a la casa de Dios sonrientes y sobran los aleluya y los gloria a Dios. Pero qué tremendo es cuando las cosas están siendo adversas en nuestra vida, en contra, cuando están en contra de nuestra voluntad, hermanos. Qué tremendo. Amén. ¿Cómo podemos nosotros poder entender eso? Que amén, valor existe en la persona que aprende a alabar a Dios en medio de la adversidad. Yo no sé, yo le encuentro un sabor especial, un sabor, un ingrediente muy peculiar, muy singular, al hecho de que una persona alabe a Dios en medio de la prueba, de la dificultad. Yo creo que es un olor fragante especial. Porque cuando nosotros estamos aprendiendo a alabar a Dios en medio del dolor, del sufrimiento, en medio de la enfermedad, estamos comenzando, amén, hermano, a reconocer el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Estamos aprendiendo a valorar más esa comunión que tenemos con el Señor. Estamos aprendiendo, amén, a forjar un carácter como cristianos, como hijos de Dios. Porque estamos reconociendo que a Dios no simplemente se le alaba cuando las cosas marchan bien,
sino que también se le puede adorar, se le puede alabar cuando hay problemas, cuando hay dificultad, cuando hay muchas veces un fracaso. Podemos nosotros también aún así en medio de la adversidad, como dijo un día dijo aquel escritor del libro de Eclesiastés, dice que en el día bueno alégrate en Jehová tu Dios, pero en el día de la adversidad dice considera, porque Dios hizo lo uno tanto como lo otro, a fin de que el hombre nada halle fuera de él. Bendito sea el Señor. Entonces Dios tiene control aún en medio de la adversidad, de las cosas que Él sabe el por qué permite muchas veces que a nosotros nos sobrevengan este tipo de cosas. No podemos nosotros estar como niños neófitos, como niños en pañales o como personas recién nacidas cuando vienen a nosotros las pruebas y como que nos hacen como sentirnos sorprendidos. No, en ninguna manera. Antes de que eso aparezca, amén, cada día, en el día a día, ya la palabra del Señor nos las ha declarado. No hay nada que se haya salido fuera del control del Señor. Y si Dios lo permite, es porque te quiere enseñar algo. Cuando tú estés en medio de la lucha, de la prueba, de la dificultad, hermanos, no es tiempo de quejarse, no es tiempo como para estar, amén, cuestionando a Dios, porque hay gente que muchas veces, ¿sabe una cosa? Se mide a la par de otros que están también en el mismo camino. Oh Señor, y no tuviste compasión de mí. Y yo que te sirvo, yo que te he sido tan leal, yo que te soy una persona íntegra, que no fallo en los servicios, que siempre estoy pronto, amén, generoso para ayudar, para dar, amén, que siempre estoy allí en todo tipo de necesidad, que siempre cuando algo necesita la iglesia, ahí está, soy yo, Señor, y estoy diciendo cuenten conmigo para eso. Y a esta persona, y comenzamos a hacer esas comparaciones, que ni te busca, que vive cuando le da la gana, que no tiene una vida íntegra, que amén, muchas veces anda dando tumbos en el camino, que son personas bipolares, que un día están bien, otro día están mal, amén, que sus hijos están todos desbaragados, porque a esta gente siempre las trae bendecidas, porque están siempre prósperos, porque siempre hablan de prosperidad y bendiciones. Y yo que te sirvo, porque Señor, entre mi familia hay personas que están con achaques de salud. Porque Señor, si clamo a ti, Señor, porque siempre está la queja del dolor, del sufrimiento, Señor. ¿Acaso no me escuchas, Dios mío? Aleluya. Oh, qué tremendo, hermanos. Sí, aleluya. Y muchas veces a mí me ha pasado eso. Entro en un punto de querer debatir con Dios cuando no he visto las respuestas de las cosas que muchas veces le he pedido. Son muchos años ya que transito en este camino y Dios sabe que no miento, ¿verdad? Que hablo con mi corazón, hermano, con honestidad, y me pongo yo ahí a filosofar con Dios. Señor, ya yo no soy de hierro, no tengo nervios de acero. También, Señor, siento también me pasa esto y lo otro. Hay cosas que me han pasado en la vida, hermano, y hago esta connotación mientras yo he hecho la obra de Dios, sirviéndole a Dios, porque casi la mayor parte de las cosas que uno comparte como testimonio tienen que ver en cosas que son como irrelevantes, que son parte de la vida diaria, y todo eso es maravilloso poderlo escuchar, poderlo compartir, porque de eso se habla mucho, de lo que somos, ¿verdad? De lo que es una persona agradecida. Pero qué lindo es cuando te procesa Dios un tipo de prueba nacido de una situación, de algo que tiene que ver con su obra, de algo que, y no estoy diciendo que aquello no es parte de, pero cuando te ves involucrado literalmente en un momento en que te expusiste al peligro, fuiste a un lugar, hermano, yo puedo decir algunos aparte de cosas que en la noche no me daría para decir, aleluya, situaciones que de pronto me pusieron en jaque en un momento como cuando estaba en la República del Salvador hace unos quizás 15, 18 años atrás. Estaba allí saliendo una campaña desde la parte oriental de la ciudad de San Miguel rumbo hacia el lugar donde estaba hospedado en Ilopango. Los que son de por allá conocerán lo que estoy diciendo. Eso lo recorre la carretera panamericana. Y cuando yo iba camino hacia el otro extremo, de pronto se armó
digamos, un conflicto entre la guerrilla de aquel tiempo, el FMLN, y el ejército salvadoreño, y comenzó el tiroteo y con las bazucas aquellas personas, los jóvenes desde una colina lanzaban y corríamos de un lugar hacia otro. Yo andaba detrás de un predicador que era el que me coordinaba allá en ese país y yo no hallaba para dónde correr, yo no le perdía el rastro, no le quitaba, hermanos, la mirada. Bendito sea el Señor, le respiraba el pescuezo al hombre. Donde el hombre camina allá, yo me iba, y bendito sea Dios. Y si se escondía detrás de una llanta de un carro, también me iba yo. Yo le miraba el rostro. Yo no sé si él lo miró, pero yo el rostro de él, así el color, se lo miraba como el papel. Y se había descolorido el hombre con unos ojos desorbitados. Bendito el hombre del Señor. Y yo estaba allí tratando también de cuidar mi vida. A veces medio de ese enfrentamiento, hasta que pudimos salir libres de aquel lugar. Bendito sea la gloria del Señor. Pudimos salir de aquel lugar. Pero en otra ocasión ya yo no estaba con el predicador. Yo venía ahora en vía contraria y me habían invitado a una campaña. Yo creí que eso nada más era de una ocasión, pero ya era, hermano, la cuestión que se hacía como algo rutinario. Y venía solo. Amén, yo digo, la presencia de Dios conmigo. Cuando yo iba de retorno, se me dio por quedarme allí al pie de la entrada del transporte público, del bus que me había de llevar hacia aquel lugar donde yo estaba hospedado. Y de pronto, a mitad de camino, hubo un retén improvisado y era también la guerrilla esa del FMLN. Y cuando se montaron, había como 10 guerrilleros y había un señor que parecía ser como el comandante en jefe de ellos. Mandó que 2 se fueran hacia la parte de atrás del vehículo, otros 2 hacia la mitad del bus, otros 2 se quedaron allí a la par de él, allí justo estaba él, y otros 2 se quedaron allá afuera esperando recibir a los que iban a bajar. Yo estaba sentado justo de pie donde estaba ese comandante guerrillero y tenía mi pasaporte de mi país aquí en el bolsillo del lado izquierdo. Ya se miraba, sobresalía el color del pasaporte. Cuando yo escuché que ese hombre empezó a bajar a los jóvenes, porque los vi con vestiduras militares, bájense ustedes, bájense. Yo decía, este no es el ejército, esta es la guerrilla. Comencé a orarle al Señor y le dije, Dios, Padre, yo no vine a esta nación para ser entrenado para matar personas. Yo vine para ir y hacer discípulos a las naciones, predicando el nombre de tu Hijo Jesús, salvar almas para tu reino. Señor, por lo tanto te ruego que tú me hagas invisible delante de este personaje siniestro, o Señor, hazme anciano, pero que no me mire. Y de pronto él empezó a bajar de 2 en 2, hasta que cuando ya sacó a unos 10 o 12 jóvenes, nunca me vio ese señor, y le dio orden al chofer que arrancara, que se fuera. Y cuando el hombre iba arrancando, iba ya despejándose, distanciándose de esa gente, miró por el retrovisor el chofer y me dijo, hijo, ¿qué tienes tú que no te vieron esos guerrilleros? ¿Por qué no te bajaron a ti? Y yo le dije simplemente, mi amigo, yo soy un siervo del Señor y mi vida está escondida en las manos del Maestro. Oye, el hombre dijo, oh, qué bien, haces muy bien el que tengas tu vida sirviéndole a Dios, porque a esos muchachos no les espera nada bueno. Cuando tú estás en las manos de Dios, eres la persona más bendita, más dichosa. Aleluya, eres bienaventurado porque Dios está contigo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice que el apóstol San Pablo iba entonces camino hacia esa ciudad de Filipos, después de haber pasado por Samatrocia, por Neápolis, por la ciudad de Troas. Dice que llegó hacia Filipos. Ya era una costumbre andar en esos viajes misioneros. Y había ido con Bernabé, hermano, pero hubo un desacuerdo. Ustedes quizás algunos estarán identificados con esta parte de la historia, que por razón de que digamos Juan Marcos, el que en algún momento había estado con ellos, los abandonó. Entonces era un familiar de Bernabé. Pablo no estuvo de acuerdo que él los acompañara a aquel lugar a donde iban, y Bernabé, como verdad, por la sangre que llama, pues dijo, no, si tú no quieres tener aquí a mi familiar, estoy parafraseando esto, yo me voy con él. Y así fue que cada quien se abrió y tomaron diferentes rutas misioneras. Y Pablo entonces fue cuando optó por tomar a Silas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que en el capítulo 15 dice la Biblia que cuando hubo una reunión del concilio, ellos fueron quienes determinaron entre los ancianos, los gobernantes de Israel,
que por una causa de una situación que no habían llegado a un acuerdo en cuanto a la cuestión que tenía que ver con la circuncisión. Y Pedro, haciendo mención al respecto de eso, les hacía recordar que Dios ya no tomaba esto como una cuestión ritual, sino que ya él, amén, se había, bendito sea Dios, despojado de ese tipo de teología, y que les estaba más bien incitando que hablaran en el nombre del Señor. Entonces ellos consensuadamente decidieron mandar a estos varones para que representaran a este concilio allá hacia Antioquía y Siria, y eran un varón llamado Judas y el otro llamado Silas, que también es la versión de Silvano, que dice en el versículo 32 del capítulo 15 que era un hombre que también era reconocido como un profeta y que traía motivación al pueblo a donde Dios los enviaba y los esforzaba para seguir hacia adelante del reino. Entonces Pablo tomó la determinación de tomar a Silas como su compañero de milicia. Emprendieron ese viaje por allá desde Frigia y fueron camino por todo ese lugar del Mediterráneo y de la Macedonia, donde iban a callar la embarcación hasta llegar a ese puerto de Filipos. Filipos, hermano, allí fue donde comenzó esta travesía. Fíjense usted, cuando nosotros, hermanos, nos decidimos a servir al Señor, cuando usted comienza a hablar a la gente de Jesús, usted va a tener muchos testimonios, se va a enriquecer su vida de cosas nuevas que contar. A veces cuando el pastor dice, ¿quién quiere compartir un testimonio? Estamos secos, huecos, porque no tenemos nada que decir. A veces nos acordamos del el 21 testimonio de hace 15, 10 años atrás. Bueno, estamos en ese rol de la predicación. Bendito sea el Señor, no tenemos nada nuevo que decir. Entonces, cuando usted se dedica, cuando usted se emprende para hacer esta labor de predicar el Evangelio, va a recoger muchos testimonios poderosos. Pero también es cierto que se le va a levantar el enemigo contra usted, porque el diablo, mire, fíjense que el enemigo no va a estar fastidiándole la vida a las personas que las encuentra allí todas frívolas, todas, desconectadas, todas pasivas, todas, como descuadernada del camino del Señor. No va a atender ese tipo de gente, porque a la final ya no tiene con él. Ya son gente tibia, gente que no va a perder tiempo con esa gente porque los tiene ya cautivos. Pero la gente que sí le hace daño, las personas que andan predicando este evangelio de la fe, a esa gente sí, siempre se va a ensañar contra ellos y siempre va a procurar, hermano, de alguna u otra forma atacarlos por algún área, de alguna manera. Nunca los va a dejar tranquilos, pero Dios está con su pueblo, Dios está con sus hijos, y el diablo no te podrá tocar ni una hebra de cabello de tu cabeza. Aleluya, nadie te podrá hacer frente, porque el Señor tu Dios estará delante de ti. Así como estuvo el Señor con su siervo Moisés, Dios estará contigo. Bendito sea el Señor. Y entonces dice la Biblia que Pablo, entonces, hermanos, posó en una casa allá en Filipos. Y cuando ellos estaban, era algo que transitaba en la vida del apóstol San Pablo y que lo identificaba como un hombre que siempre era esto parte de su vida, que no lo dejaba por ninguna razón. Así como es necesario el alimento físico, hermano, el alimento material, también consideraba que la oración era un factor determinante para todo lo que él llevaba a cabo en su, trajinar, en su misión, como un apóstol. Y este hombre, ¿qué hacía? Dice la Biblia que cuando salía, afuera, allá de aquella casa hospedado, se iba a un lugar que estaba cerca del río y ahí se dedicaba a orar. Eso lo dice la Escritura. Usted lo puede encontrar por allá en ese capítulo que leímos en el verso 16, ¿verdad? En el 16 dice la Biblia que el versículo 13, un día de reposo, dice: salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Es clave eso. O sea, una persona que quiere ser exitosa en la vida, una persona de fe, que quiere derribar toda fortaleza del enemigo. Tenemos lucha contra carne, no contra carne y sangre, sino contra huestes, potestades, principados, mis queridos hermanos, gobernadores de las regiones celestes. Son espíritus que tienen diferentes tipos de rangos.
Por eso se nos hace muchas veces difícil ver las cosas que nosotros solemos emprender en esta vida, más cuando se trata de los negocios del Señor. Ya ven, o sea, miren lo difícil que es que usted pueda venir, amén, a ver la realización como un hombre de Dios, de decir: yo quiero ver esta iglesia llena de almas. Sí, amén. La mente vaga, la mente cuadriculada, ¿verdad? Dice: gloria a Dios cuando está orando, Señor, que aquí están tus ángeles, está lleno este lugar de ángeles sentados. Oiga, los ángeles nada tienen que hacer ahí sentados. Ellos tienen su función, ellos están sirviendo en otras áreas, amén, para el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Esto necesita estar lleno de almas. Entonces, cuando el enemigo sabe que esto es el negocio de Dios, a esto es a lo que se le ensañará de la manera más terrible como usted menos se lo imagina, y se desatará con furia. Cuando tú oras, tú vas a ver más resistencia del mundo espiritual. ¿Me entiendes? O sea, al diablo no le teme a las mega iglesias. Yo quiero siempre dejar claro eso. Al diablo no le temen los grandes ministerios, los influencers, los youtubers que andan por las redes sociales y que tienen una fama impresionante. Esa gente puede ser lo que sea, y que Dios los bendiga si andan por el buen camino y andan, amén, alineados conforme a la palabra. Pero el diablo, a lo que le teme en esta tierra, es cuando ve a un hijo de Dios, a una hija de Dios de rodillas delante de su creador, delante de su Señor y Salvador. Cuando está orando, bendito sea Dios. El diablo no le echas cuento cuando estás allí. Muchas veces la gente orando así como en los lugares públicos, y de pronto por allá en tu vida, en los secretos, llevas una vida desordenada. ¿Sabes una cosa? Por eso hay una identidad que el diablo sabe reconocer. Hay un señalamiento en el mundo espiritual que él conoce, porque es un ser que, por eso es que hay un dicho que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Se da cuenta? Porque él ya es mucho antes de nosotros los humanos. Él ya está en esta tierra, él tiene la pericia, ya sabe cómo son las maneras de las actuaciones de cada ser humano. Él conoce, él tiene a muchos millones de entes de demonios que están siempre por allí muy pendientes de lo que usted le asigna un espíritu inmundo a cada persona, para que esté observando cuáles son sus actuaciones, cómo es la manera. No puede lograr entrar a tu mente porque no es omnisciente. Eso es una facultad y un atributo único de Dios. Pero sí puede conocer las cosas que tú haces allá afuera y cuáles son tus debilidades, qué es donde tú más reincides, a qué es lo que tú más te acerca, qué es lo que más te llama la atención cuando estás metido en los celulares, qué es lo que más te llama la atención, a qué página es la que frecuentas cuando estás allí solo o sola, que nadie te está mirando, qué es el tipo de música cuando vas solo en el carro que de pronto te recrea la mente y comienza a trasladarte a tu vida del pasado, qué es lo que has hecho, y comienza a ver como una transferencia, comienza a traer los espíritus de aquellos que en algún momento también hicieron una empatía contigo en el pasado. Yo no sé cómo hace ese tipo de cosas, pero de eso es de lo que el enemigo es experto, es especialista en el engaño, maestro del engaño. Pero cuando tú vives aferrado a la fe, arraigado a esos principios, a esos valores de la palabra del Señor, amén, aleluya, haciendo estas cosas jamás podrás caer. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, porque el Señor Jehová Dios de los ejércitos está contigo como poderoso gigante. Por tanto, aleluya, los que contigo quieran algo no podrán derribarte. Amén. No te podrán derribar, porque Él está contigo como poderoso gigante. Por tanto, todos los enemigos caerán y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Mucho Cristo para pocos diablos, hermanos. Y dice entonces que Pablo el apóstol, de eso era que alimentaba su corazón, su espíritu de oración, orar. Cuando conocemos a Dios, nos da gusto hacer eso. Sí, amén. Cuando estamos nosotros así como forzados, obligados, no estamos tan apasionados para con el Señor. Sí. Yo no sé cómo muchas personas que son cristianos, que aquí en esta tierra ni hablan con Dios, no cantan, o sea, muchas veces ven hasta tedioso, aburrido venir a la iglesia, a los cultos, que se hace largo, que mira, que ven siempre el reloj, que están más pendientes de que el juego va a jugar México contra no sé quién, que hay al buffet.
¿verdad? Porque si llegamos después de las 2:30 a la 1, eso va a estar lleno y no vamos a tener chance para poder entrar. Comenzamos a darle tantas vueltas y que dejamos los frijolitos allá y el fuego puesto y no apagamos la estufa y que tenemos que hacer un depósito allá en el banco porque nos van a cobrar, ¿verdad?, intereses y esto, y estamos tan mentalizados en cuestiones de este mundo. Hermanos, si estamos tan conectados con las cosas de esta tierra, ¿cómo pretendemos que un día aspiremos a ir hacia la vida eterna cuando allá lo que vamos a hacer es siempre glorificar el nombre poderoso del Señor? Aleluya, ya no va a haber nada de eso. Allá cesará el trabajo, allá no habrá, amén, aleluya, más farmacias, no más hospitales, no más precintos de policía. Allá, amén, aleluya, no habrá más dolor ni enfermedad. Bendito sea el nombre del Señor, porque todas las cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas a su nombre. Santo es el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Y dice que entonces el apóstol, hermano, dice que hacían eso. Era un hábito el estar allí en ese lugar orando, y se acercaban las mujeres de esa región y ellos les hablaban de la fe. No perdían el tiempo para nada. Bendito sea Dios, siempre tenían una manera, una razón de hablarles a la gente del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces dice la Escritura que un día apareció una mujer. En este episodio hay cosas que son muy interesantes, porque yo estoy hablando de preludio de lo que sucedió antes de él poder llegar a ese episodio de la cárcel, porque toda la vida de él se movía en torno a siempre proclamar el reino de los cielos. De pronto apareció una mujer llamada Lidia. Ella necesitaba también asesoría, necesitaba ser orientada en muchas cosas, muchos asuntos de la fe. Hay mucha gente así que van a las iglesias y llegan por años a estar allí, hermanos, se pasman, no logran fructificar, no logran crecer, no se arraigan, porque no hay alguien que los canalice para, a fin de que puedan crecer de una manera saludable en el reino de los cielos. Amén. Y esta Lidia contó con la fortuna que aparecieron estas dos figuras, amén, hombres de Dios clave, llamados Pablo y Silas, un profeta de Dios llamado Silas y el apóstol San Pablo, y llegaron a su vida y comenzaron. Dice la Biblia que Lidia era una vendedora bendito sea, de púrpura, y vivía en una ciudad llamada Tiatira, pero ella estaba allí en esos lugares. O sea, Dios no, amén, hace que estas cosas sean algo casual, sino causal. Dios incide en la vida nuestra. El hecho cuando Jesús estuvo en el pozo de Jacob, eso no fue una somera casualidad, esto fue una causalidad. Dios incide, es la causa y el efecto de todas las cosas. Amén. Él permitió que él se quedara allí porque había de pasar una mujer llamada la samaritana por aquel lugar, porque estaba con necesidad. Amén, hermanos. Y entonces Lidia aprovecha, porque ella todavía no conocía muchas cosas de la doctrina, de los rudimentos de la fe cristiana. Al final de todo esto, después que Pablo le habla, amén, es bautizada, y ella, dice la Biblia que el Señor le abrió su entendimiento. Dice que el Señor tocó su corazón de Lidia. La palabra de Dios, eso es lo que produce en la vida nuestra, ¿verdad? Te motiva, te genera unas expectativas, cosas nuevas, te trae cosas diferentes a tu vida. Entonces Lidia, aleluya, comenzó a ver desde otra perspectiva el reino de los cielos. Dice que se abrió su corazón, había en ella tanto agradecimiento, tanta generosidad, tanto que darle al Señor, que no cabía ese gozo en su corazón, y le dijo a ellos como manera de gratificación: quédense conmigo en nuestra casa. Quería darles a ellos una atención fina, porque Dios había bendecido su vida a través de la presencia de estos hombres de Dios. Dice que ella forzó a que se quedaran en la casa. Eso es lo que dice aquí la Escritura en cuanto a lo que habla de Lidia. Dice la Escritura, el Señor abrió el corazón de ella en el capítulo 16, 14. Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entonces entrad a mi casa y posad. Y dice la Biblia, y nos obligó a quedarnos. Gloria al Señor. Pero dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, porque eso era una constante, la vida de la oración no es que hoy le tires una vigilia de 6 horas hasta que amanezca, que el sol rompa en claridad, y
y vuelvas a aparecer como dentro de 2 semanas. No, esto es algo diario, como también el cuerpo necesita alimentarse, bendito sea Dios, de la tortilla, de la carnita, ¿verdad? También es necesario la oración. Y dice que todos otra vez iban a lo acostumbrado a la oración. Y aquí hay otra situación. Y de pronto se aparece una muchacha que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Fíjense que lo que allí pasa, hermano, es curioso. Porque el espíritu de adivinación que era usada la muchacha por unos señores que tenían esclava a esta joven, porque sabía que había una fuente de ganancia allí. Lo que ella estaba proclamando cuando vio, dice la Biblia que por muchos días venía detrás de ellos y estaba proclamando, diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo y están hablando acerca de un mensaje de salvación, están presentando un mensaje de salvación. Y lo que estaban diciendo no era malo, no era una falsedad. El diablo, cuando muchas veces quiere engañar aún a la iglesia, se mete, se filtra con personajes por allí siniestros. Tengan cuidado con eso, ¿verdad? Tienen que saber a quién invitan a la iglesia. Viene con un espíritu de adivinación. El diablo estaba diciendo ciertamente algo real, algo verdadero, pastor, ¿verdad? Guillermo estaba diciendo lo que era, ¿verdad? Está diciéndole. Mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Estaba diciendo algo verdadero. O sea, Pablo no la reprende por el hecho de que ella no esté diciendo lo que es. El diablo hablaba por medio de esa jovencita poseída, pero lo que estaba causándole, digamos, molestia al apóstol Pablo era el hecho de que era una persona que era cautiva, era un producto de un instrumento de maldad, los cuales estas personas malvadas la usaban con ese fin, con ese propósito. Pero el Señor, amén, que vio ese corazón de esa muchacha que podía ser un instrumento en las manos de Él, amén, echó fuera, bendito sea Dios, a los espíritus inmundos que estaban dentro de ella, que estaban dominando su vida, que gobernaban su vida por muchos años, y fue libre, completamente libre. Aleluya. Cuando nosotros venimos a Jesús, somos así, venimos llenos, atestados de muchos vicios, de mucha mundanalidad, de mucha religiosidad. Pero cuando Jesús viene a nosotros, cuando Cristo viene a nuestras vidas, nos hace completamente libres. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bendito sea el Señor. Había oposición. Todo eso, mira, que estaba resistiendo el enemigo, estaba queriendo impedir que Pablo llegara a su cometido. Quería tratar de estorbar el propósito del Señor. Luego, después que sucede este asunto de la muchacha, los amos se ensañan contra estos 2 varones de Dios y los llevan allá al auditorio, a un foro delante de las autoridades de aquel lugar, y los magistrados escuchando la arenga que había entre el pueblo, porque eran expertos para poder levantar ese tipo de sediciones, diciendo: estos hombres han venido con unas enseñanzas que no nos es lícita hacer, estas cosas no son propias nuestras porque nosotros somos romanos. Y comenzaron ellos a decir cosas en contra de Pablo. Eso era la única acusación que había, falsa. El diablo así es que muchas veces como acusador te va a querer presentar de una manera mala tu reputación delante del Señor. Como el acusador siempre se presentará delante de Dios y va a estar siempre poniendo en cuestionamiento tu testimonio, y va a decirle a Dios: mira, y eso que te sirve, míralo cómo miente, y esto que te sirve, ¿por qué dejas que esta persona vaya a esos lugares indebidos, de inmoralidad, esos antros, y te presenta después a tu casa y canta y predica y hace esto y lo otro? Y el diablo siempre está observando. Por eso decía ahorita, hay siempre una razón, hay un señalamiento en el mundo espiritual. Cuando aquellos hijos del Tarek Seba querían expulsar a aquellos demonios de aquella persona, dijeron: a Pablo conocemos y sabemos quién es Cristo, pero ¿quiénes sois vosotros para que me pretendáis echaros fuera? El diablo conoce realmente quiénes somos. Él sabe cómo es tu vida,
consagración delante de la presencia del Señor. Tienes que, aleluya, vivir una vida en santidad delante de Dios para que puedas, amén, tener una identidad ante el mundo espiritual, para que cuando haya un señalamiento, amén, aleluya, haya un derecho de legalidad de poder decir: soy un hijo de Dios, soy un redimido por la sangre de Jesús, y la autoridad del Señor está sobre mí, amén, porque Dios me ha investido de todo poder y de toda autoridad, aleluya, su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y fueron llevados, hermanos, a ese lugar, allá en esa cárcel, una mazmorra, un lugar frío, un lugar, amén, de un piso de barro. Los primeros los azotaron tremendamente. Yo no puedo entender esto, sinceramente, para que podamos estar en ese nivel, en esa dimensión, que es donde cierro esta reflexión, hermanos, alabando a Dios en medio de la prueba. Qué tremendo, ya. Yo creo que tenemos que llegar a un nivel así espiritualmente, de vivir una vida sosegadamente en la oración. Amén, que cuando te viene esa tremenda de calamidad, de tragedia, sea cualquiera fuera, de cualquier índole, aún tu corazón tenga gratificación, tenga gratitud hacia Dios, tenga agradecimiento al Señor y decir: no importa, Señor, pase lo que pase, amén, nadie me podrá quitar el deseo de seguir alabándote. Y yo creo que una de las palabras que quizás pudieron aflorar cuando hicieron, porque se hizo fue un culto ahí prácticamente, ellos oraron a Dios estando en esa mazmorra, hermanos, estando allí, oraron, después alabaron a Dios y hasta predicaron. O sea, fue un culto lo que hicieron ellos ahí. Yo creo que se fueron por allá al libro de los Salmos, cuando por allá en el capítulo, estoy acá haciendo simplemente una parafrasía de esto, una paráfrasis, cuando estaban ellos allí, de pronto pudieron haber recordado ese salmo que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Porque fue una cosa, Dios no solamente se alaba cuando todo va bien. Yo no sé, a mí se me enseñó, desde que yo conocí a Cristo, que yo a Dios, a mí lo aprendí a amar, no por las cosas que Él a mí en algún momento me ha dado, no por las cosas que Él me prometió que me había de dar, sino que yo aprendí a amar a Dios, a servir a Dios por lo que Él es, por lo que Él significa para mí. Amén. Yo no sé si usted se enseñó a adorar, a buscar, a servir a Dios por las cosas que Dios le da, entonces está mal el asunto, porque hay un interés de por medio. Pero cuando tú amas a Dios por lo que Él es, lo que Él significa, lo que Él representa para ti, sí, amén, bendito sea Dios, tú tienes, aleluya, su corazón en sus manos. Él es una ofrenda, amén, un olor fragante de vida para Él. Bendito sea el Señor. Y Pablo, el apóstol, allí estaba en una condición tremendamente difícil. Dice que lo azotaron. Mira la expresión que usa aquí la Biblia, dice, primero dice: agolpó el pueblo contra ellos, versículo 22, y los magistrados rasgándoles las ropas, o sea que le quitaron las ropas, ordenaron azotarles con varas, ¿verdad? Sí, arrancar de un árbol, ¿verdad? Las ramitas más delgadas, que esa cuando las suena uno hasta zumban. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. No solamente los echaron en la cárcel, no solamente los azotaron, sino que mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, hermano, y les aseguró los pies en el cepo, que era como una especie de tablón de madera, que allí era como de doble partitura, que se juntaba, pero había una cavidad que era donde sometían el pie. Primeramente sometían los pies y después cerraban, y los pies quedaban atrapados como en una forma de círculo el uno del otro. Y allá al final le ponían como una especie de cadena o candado. Entonces ellos, no contentos con eso, lo metieron allá al fondo, a lo más adentro, por si intentaban escapar. Oscuro en aquel lugar, un lugar nauseabundo, maloliente. Oiga, hermano, con poca luz, oscuro. Tremendamente estaban ellos en ese lugar, y habían otros presos a los cuales no se distinguía el uno con el otro. Pero dice que a medianoche, dice, aquí es donde quiero concluir, porque este es como el clímax del mensaje. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios
y los presos los oían. Yo quiero que usted sopese esas palabras de gloria, ¿verdad? Porque a medianoche, yo creo que todavía no estamos ni siquiera alcanzando a llegar a la medianoche, porque en Israel hasta el día de hoy existen dos tipos de horarios, la hora diurna y nocturna. Se dividía en 12 horas, y entre ese término de tiempo existían 4 vigilias. En los tiempos de la segunda tanda del segundo horario, por decir de la noche, existían 4 vigilias que comenzaban desde las 6 de la tarde, la primera, hasta las 9 de la noche, la primera vigilia. La segunda vigilia comenzaba desde las 9 de la noche hasta las 12, ¿verdad? Y la tercera vigilia comenzaba entre las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia, mis queridos hermanos, comenzaba desde las 3 de la mañana, que es lo que dice la mayor parte de los eruditos, de los conocedores de esto, de los teólogos, de los exégetas, que es donde hay mayor actividad y movimiento del mundo espiritual, entre las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Es cuando nosotros estamos en nuestras luchas espirituales, en la oración. Por eso Jesús casi por lo general dice que se apartaba solo a orar con el Padre aún a la cuarta vigilia de la noche. Entonces es interesante esto. Cuando ellos estaban a medianoche, vamos a suponer que eran todavía como parte de la segunda vigilia de la noche, ellos estaban en ese lugar. Yo no puedo entender cómo una persona lacerada, con las heridas abiertas, dolor tremendo, ¿verdad? No podían ni recostarse al lugar porque podían hasta rasparse lo que ya le habían ahí, digamos, arrancado la piel con esas varas. Y estando allí, quizás magullados, estaban adoloridos. ¿Cómo podían tener ese valor de ponerse a orar a Dios, a orar y a alabar al Señor? Es mi pregunta para todos ustedes, porque muchas veces yo a esto he llegado a meditar. A veces me he quejado por pequeñeces, por cosas insignificantes, pero cuando he llegado a esa parte de la historia, parece que Dios me preguntara: ¿alguna vez te han lacerado, ¿verdad? ¿Te han apedreado o te han castigado con vara? ¿Alguna vez has sufrido estando en un calabozo por causa de mi nombre? Cuando yo veo y leo este relato, yo solo tengo que callar y decir: Señor, perdóname, hasta pena y vergüenza me da, porque nos quejamos con cosas pequeñas que no nos asomamos ni una mínima parte a padecer lo que esta gente sufrió por causa del Señor. Hermanos amados, y estando ellos allí así adoloridos, comenzaron, amén, a cantar al Señor, orar y cantar. Aleluya. Por eso decía Pablo el apóstol, que fue el escritor de la misma carta a los filipenses. Nótese que esa carta debería de llamarse la iglesia me gozo, porque en sus apartes dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Siempre hablaba la iglesia de gozo, la iglesia me gozo. Amén. Él estaba en la prisión escribiendo alguna de esas cartas y él estaba con un espíritu alegre, contento. Gloria a Dios. ¿Cómo te puedes explicar tú que en medio de la prueba puedas ver a una persona sonriente? Puede, como dice por ahí el dicho, que al mal tiempo buena cara. Hermano, siempre sonriéndole. Un sobrino mío decía en una iglesia al cual acompañé un día, ¿verdad? Que decía yo esto en la ocasión anterior, que él decía como manera de rompehielo, decía que usted no tiene culpa de la cara que tiene, pero sí tiene culpa de la cara que pone. ¿Me entiende? Muchas veces venimos así agobiados, venimos digamos afligidos desde la casa, problemas con la esposa, el esposo, los hijos, con el hermano, no sé. Hay diferentes situaciones que muchas veces se viven este tipo de cosas en el hogar y vamos a ver sin darnos cuenta. A veces moldeamos el rostro del sufrimiento, del dolor, de la agonía, de lo que estamos padeciendo. O sea, ¿qué culpa tienen muchas veces las personas en las iglesias, a veces con el ceño fruncido? Amén. Venimos a atender a los hermanos. A veces hay hermanos en algunas iglesias. Esto no pasa aquí, hermano. Pero yo he viajado mucho a muchos lugares. Hay hermanos que son, oigan bien, hay hermanos que son diáconos y parecen sargentos mal parados, ¿sabes? Con un rostro así como, ¿me entiendes? Que no me mires ni me toques. Entonces, o sea, cuando la iglesia, el Señor nos motiva, nos insta para que tengamos vida y vida en abundancia. Conocemos este privilegio. La iglesia de Filipos, aleluya, se enseñó a vivir, amén, al servicio a Dios en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Y Pablo entonces, hermano, allí a medianoche está cantándole al Señor, cantando esos cantos. Yo no sé si hubiese estado todavía ese canto
en aquellos tiempos de Samuel Hernández, levanto mis manos, aleluya, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? Que en medio de la prueba del dolor nosotros podamos decir al Señor, estamos aquí y te amamos y te servimos no por lo que me das, sino por lo que tú eres. Sí, Señor. Como aquellos cantos antiguos, aquellos estribillos de los coros que entonábamos en nuestras iglesias en el pasado, que decía, cuando en pruebas estoy, Cristo se engrandece en mí. Cuando en pruebas estoy, Cristo se engrandece en mí. Oh, gracias por las pruebas, oh, gracias por las pruebas, porque si las tengo, Cristo se engrandece en mí. Oh, gloria al Señor. Cuando estamos en medio de la prueba, hermanos, Dios nos está promoviendo a otro nivel más avanzado. Aleluya, estamos adquiriendo madurez espiritual. Estamos creciendo en la gracia del Señor Jesucristo. Dios nos está formando un carácter. Bendito sea el nombre del Señor. Somos bendecidos por causa del Señor, porque a través de esto la gente finalmente puede ver en nosotros, hermanos, el testimonio del Señor, de que cuando alguien te ve en medio del sufrimiento, de la calamidad, y te ve fiel, mantienes lealtad al Señor, dice la gente, wow, yo no entiendo cómo esta persona, con todo y eso, yo he conocido personas que han perdido, por decir, una casa en medio de un desastre natural, ¿me entiendes? Han perdido un hijo. Yo conocí en lo personal, yo doy fe de esto, que hace algunos años, ya con esto termino, hermano, yo una vez fui a visitar a un amigo allá a un área de la ciudad donde yo nací, que estaba muy largo el trayecto y tuve que tomar varios transportes para poder llegar a su casa. Me dio un papelito y con eso, antiguamente no había teléfonos celulares, no había GPS, y me dio más o menos un croquis, cómo bajarse uno, cómo llegar y tal, y empecé a preguntar, porque sé que preguntando se llega a Roma, decían, ¿verdad? Y comencé a preguntar hasta que llegué a un sector. Ya yo estaba ya bastante retirado de la casa cuando me bajé y me atreví a preguntarle a alguien, amigo, mire, por aquí estoy buscando esta dirección. Me dijo la persona, ¿a quién busca? Y le dije a un amigo predicador llamado Miguel Franco. Entonces, él de pronto no estaba ni muy lejos cuando me señaló y me dijo, mira, ¿ya dónde está aquella cantidad de gente? Ahí está su casita, ahí vive él. ¿A serio? ¿Y qué tienen fiesta? ¿Qué hay allí? Entonces me dijo, no, amigo, yo no sé si tú sabías, su madre murió. La madre del amigo, mire, yo llegué el día en que a la madre la iban a enterrar, ¿cómo le parece? Yo llego allá a su casa, entonces empiezo a dar el pésame a la gente más cercana hasta que me acerqué a mi amigo. Y lo veo como un hombre sereno, un hombre de Dios tremendo, ¿sabes? Al cual amo mucho en el Señor. Y cuando lo vi tan fortalecido en el Señor. Y venía allí con unos familiares tomando el ataúd de su madre que lo encaminaban hacia el cementerio. Una mujer de Dios que murió con las botas puestas, como decimos, porque era una mujer de oración. Y él se llevó esa satisfacción de ver a una madre que intercedía mucho por él. Entonces, cuando llegamos al cementerio, mi gran sorpresa, que yo no era ni predicador ni siquiera, me dice el amigo, Rubén, me ayudas con una reflexión de la palabra. Y eso estaba así de lleno. Oiga, me pide a mí que si yo podía predicar allí en ese lugar. Hermano, yo nunca me pude decir nunca que no para estas cosas para el Señor. Y dije, ay, Señor amado, ¿en qué problema me metió tremendo? Pero yo voy a predicar. Y yo ahí hice ahí una caricatura, ¿cómo dice una? Dicen una, ¿qué? Bendito sea el nombre del Señor. No sé, una capirotada, ¿verdad? Lo que dicen cuando predican una cosa y la otra, hasta del infierno, la verdad, la gente no te arrepiente, te vas a perder en el infierno. Y la cosa fue que, bueno, ahí saqué adelante ese momento, hermano. Pero me sorprendió fue que cuando se terminó todo, y ya toda la gente se fue, le pregunto yo a mi amigo, Miguel, ¿y qué planes tienes ahora? Me dice, no, bueno, pues estaré en la casa y me relajaré allí, sentado en la mecedora, meditando en los recuerdos que me deja mi madre de ella y tal. Y le digo, ¿no tienes contemplar la posibilidad de que pueda salir a otra parte? Le digo yo a él. O sea, yo simplemente estaba sondeándole con esa pregunta y él me dice, claro que sí. Pues, ¿qué me insinúa? ¿Qué quieres? ¿A dónde me quiere llevar? Entonces yo le digo, mira, la iglesia con nosotros tiene servicio hoy, era un viernes. Si gusta me puede acompañar, hermano. Eso estaba de un extremo de la ciudad a otro.
Pero el hombre, como una persona agradecida de Dios, yo a otro lo podía haber entendido sinceramente y me hubiera dicho, respétame el dolor. Pero ahora mismo siento un dolor tan profundo que no tengo ni ánimo ni ganas para más nada. Y que creo que este hombre a mí me deja con la boca abierta. Sí, claro que sí, voy. No era porque no amara a su madre, era porque él lo que más en ese momento le causaba revuelo era el hecho de que todas esas anécdotas que traía con su madre era concerniente simplemente al hecho de que la madre le decía, hijo, siempre sírvele a Dios, busca al Señor. Y se fue conmigo para la iglesia, allá donde yo me hacía parte como miembro. Y entonces cuando llego a la iglesia me encuentro casi a mi pastor, en aquel tiempo que va llegando a la iglesia, venía en una motito, y yo dejé que el amigo entrara, porque él tenía ansiedad de querer arrodillarse a orar, para darle gracias a Dios. Le dije, pastor, tengo conmigo a un amigo predicador, un tremendo evangelista, y no sabe lo que ha pasado el día de hoy. Es tremendo, acaba de ver enterrar a su madre, pero él me vino a acompañar hoy a la casa de Dios. Y yo no creí que el pastor me fuera a decir, yo quiero invitarlo a que predique esta noche. Y yo digo, pastor, yo no creo que él tenga ánimo para predicar. Allá en el cementerio me pidió a mí que si yo predicaba, pero inténtelo. Y se acercó a él y le dijo, hermano, Dios me lo bendiga, me dice, joven, que eres tu amigo, ¿qué tal? Y me está diciendo que tú eres evangelista. ¿Nos puedes bendecir hoy trayéndonos el mensaje? Y el hermano dijo, claro, por supuesto, pastor, claro que sí, yo predico. Hermano, y se tira ese hombre un tremendo mensaje poderoso. El día en que falleció su propia madre, hermano, ese hombre se dejó usar para la gloria del Señor, porque la Biblia nos enseña, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén, esto no es un cuento chino, amén, aleluya, esto no es, amén, hermano, cuento allá de vieja. Dios nos ha dicho a nosotros que Él nos fortalecerá con el poder de su fuerza, así como estuvieron esos varones, Pablo y Silas, que mientras estaban ellos cantándole al Señor, mientras estaban agradando a Dios, yo creo que el cielo se mantuvo en silencio por unos segundos. Yo creo que Dios el Padre le dijo a los ángeles, deténganse un segundo, porque allí, desde ese lugar, allá en aquella pequeña población de Filipo, amén, de Macedonia, hay un par de siervos míos que están adorando mi glorioso nombre. Bendito sea el Señor. Y era Pablo y Silas que le cantaron al Señor, porque no hay una ofrenda más agradable, hermanos amados, que en medio del sufrimiento, que en medio del dolor, que en medio de la aflicción, de la enfermedad, tú puedas decir, Señor, yo te amo, y todo lo que sea, amén, aquí causa de impedimento, no podrá nada ser mejor que tú, nada podrá evitar que yo te siga amando. Bendita sea la gloria de Dios. Aleluya. Amén. Cierre sus ojos en esta preciosa hora, mi amado hermano. Gloria al Señor. Un terremoto inteligente hubo allí, ¿sabe? Porque ese terremoto no derribó paredes, algo increíble. Dice que entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante, mire, el terremoto hizo que se abrieran todas las puertas, hizo que las cadenas de todos se soltaran, y que el carcelero, que estaba profundamente dormido, de pronto despertara cuando ya todo ya estaba ya listo. Pablo optó por no huir, se quedó allí, porque había un propósito de Dios para el carcelero. Gloria al Señor. Dios tiene cosas maravillosas. Hay cosas que quizás no podrá entender la razón, y que solamente esto se puede entender es por la fe. Después la certeza, amén, la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Porque fe es ver lo invisible, porque fe es creer lo increíble, y porque fe es recibir lo imposible. Gloria al Señor. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Tu presencia, Señor, sé que ha estado aquí en este lugar, como un de repente, dice la Biblia, como un gran terremoto que sacudió los cimientos de aquella cárcel. Señor, yo quiero que tú te manifiestes en esta hora. Glorifícate de una manera especial, oh Señor. Bendito sea Dios. Por favor, aleluya, yo quiero que usted en esta hora, hermano, levante sus manos. Cuando los atracadores, cuando las personas que quieren cometer ese tipo de crímenes le dicen a las personas, a las víctimas,
a los que atracan. Y este es un asalto. Lo primero que hace la persona es que levanta las manos. Amén. Cuando amén lo hacen es una señal de rendición. Rendición. La mano levantada arriba tiene muchos significados. También como cuando una persona ha sido un reo, un preso por muchos años, y cuando se le abre la puerta principal de esa prisión, de esa cárcel, lo primero que hace la persona en una condición de libertad es levantar las manos como una señal de que soy libre. Aleluya. Gloria a Dios. Usted es libre. Usted es libre. Usted es libre por la fe en el Señor. Levante sus manos. Gloria a Dios. Sé que han sido difíciles estos tiempos para ti. Ha sido una temporada muy austera, muy complicada en muchas áreas. Ha sido un año muy difícil, muy arenoso, amén, árido. Bendito sea Dios, agreste, seco, amén, sin vida en muchas áreas. Y no sabes tú ni cómo hasta ahora has podido sobrevivir a todos esos embates de la vida. Pero Dios, aleluya, que ha guiado tu corazón, tu vida a través de los años. Y todo este tiempo, hoy te dice: yo he estado contigo, manada pequeña, pueblo adquirido, nación santa, real sacerdocio. Gloria al Señor. Él es quien te ha guiado a toda verdad. Él es quien te ha mostrado la senda de la vida. Gloria al Señor. Dios es quien te ha sacado adelante en victoria. Gloria a su nombre. Mantenga esa mano levantada y solamente dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por las cosas pequeñas, por lo insignificante.